comienza una ruta que siempre quise hacer y que jamás olvidaré. Buenos días, hoy estamos en el municipio de Moya y estamos en mi lugar favorito de la isla. Bueno, todavía no, pero vamos a llegar a mi lugar favorito de la isla. Igual no es nada especial para ustedes, para mí tiene un significado especial no solo por el paisaje, sino por cierto componente sentimental. Estoy siguiendo una ruta del usuario de Wikiloc Díaz Quintana. La ruta es de principios de octubre, estamos ahora mismo a finales de noviembre, no creo que haya variado mucho. También voy a seguir en algunos tramos una ruta de Aboga y veremos cómo se presenta la cosa durante el día. Estoy muy ilusionado porque la verdad es que este sitio me encanta. Aquí, aunque sea tentador seguir por el canal, en realidad debemos seguir inicialmente en paralelo a él, por la parte izquierda, y ya descendemos por el barranco que nos permitirá adentrarnos hacia una presa que veremos ahora. Es como si Díaz Quintana hubiera diseñado una ruta a la medida de los sueños de ese niño de 6 años que quedó prendado de este lugar desde la primera vez que su padre se lo enseñó. Nos adentramos en el barranquillo de los Caiderillos, o como lo llama Grafcán, barranquillo de Moreto. Subimos por uno de los dos aliviaderos de, como la denomina el geógrafo Jaime González González, la presa finca de embalse de los González o de los Caiderillos. Aquí hay un tramo en el que hay que subir por esta pared. Realmente lo que hay que hacer es subir trepando por las piedras. Y voy a intentar cruzar el barranco por otra forma más sencilla. Bueno, este es el rebosadero de la presa del Caiderillo, que es la que estamos viendo nosotros ahora. La subida es por esta zona aquí que les comentaba, es una pared de piedra que sí se puede ir poniendo la pierna y se puede ir subiendo, pero yo he elegido una forma alternativa y coger ahora un camino que les digo. La presa de los González o de los Caiderillos la diseñó Juan Hernández Ramos en 1930 para el particular Juan González Romero. No sé si el Caiderillo será aquello que se ve al fondo. Se proyectó para tener 33 metros de altura sobre el cauce y ya en 1934 se elevaba 10 metros sobre él. Nunca llegó a terminarse, quedándose en 21 metros de altura sobre el cauce y 24 sobre cimientos. Tiene una longitud de aproximadamente 59 metros y un grueso muro de contención escalonado hecho de piedra y argamasa. Presenta 2 canales aliviadero en cada extremo, el de la margen izquierda de 272 metros y el de la margen derecha de 232. Bueno, nosotros veníamos subiendo por un canal junto al borde del Risco. Llegando por esta altura nos encontramos con la subida un poco complicada. Lo que hice fue retroceder otra vez por el canal hasta las casas que están aquí. En este punto hay una serie de caminos de la propia finca que nos llevan hasta este cercado que ven aquí. Hay que atravesarlo, más o menos se ve un camino, hay que fijarse bien. La maleza está ocupando la mayor parte del cercado, pero bueno, más o menos se llega. En el borde ahí tendremos unas escalerillas que ahora vamos a bajar, porque de hecho vamos a deshacer el camino hacia la parte del cercado para continuar nuestra ruta. Bueno, ya les digo que el camino por este cercado es un poco complicado porque la calcosa, como se dice en el Hierro, las vinagreras, como se dice aquí en Gran Canaria, y otro tipo de vegetación ha invadido el cercado, pero bueno, más o menos se puede seguir y podemos llegar hasta el lado derecho en sentido bajada del barranco, que nos permitirá tomar el camino de subida por la cara este del barranco. Bueno, en el lado derecho, si nos posicionamos barranco abajo, tenemos el pasillo de acceso a los bancales o cadenas de esta finca. Este nos saca de este bancal, que es el más próximo a la presa y que es el que hemos atravesado prácticamente campo a través. Y ahora ya comenzamos la salida de este barranco. Transitando inicialmente sobre el canal derecho, lo abandonamos para continuar ascendiendo por la cara oeste del Lomo Pelado, por un sendero que a ratitos juega a esconderse. Las pistas son espectaculares y estamos bastante altos sobre la carretera.
Al alcanzar la cara norte del lomo, la ruta ya nos regala las primeras vistas de los Dragos, incluyendo los riscos del llano de los Marcelos, a los que pronto nos auparemos. Medio campo otra vez, medio por un senderito que se pierde bastante. Tenemos que acercarnos hacia ese canal que vemos aquí enfrente y es el que nos permitirá seguir bordeando estos riscos que son mi atalaya favorita de toda la isla. El canal que vamos a tomar ahora finaliza aquí con este túnel que atraviesa el lomo por el que hemos venido en esta parte más reciente de la ruta. Este túnel desemboca en la presa del Caiderillo que vimos antes. Aquí tenemos la presa del Caiderillo desde la desembocadura del túnel y las vistas son espectaculares. Bueno, para los claustrofóbicos decirle que el túnel no es muy largo. De hecho, si se fijan bien, al fondo se ve una piedra en la que se refleja la luz que entra por el otro lado, que prácticamente está cerca de la salida. Se puede transitar prácticamente erguido casi todo el camino. Hay solamente un tramo en el que hay que agacharse un poco, pero nada, tiene suficiente ventilación y si se van a adentrar en él y van a salir por otro lado, tengan cuidado con la salida por otro lado, que es una caída tremenda sobre la presa. Y ahora seguimos por el canal. Atrás dejamos el lomo pelado, que recorrimos tanto por su superficie como por sus entrañas, y tomamos el canal que nos facilitará enormemente el paso por los riscos. Infinidad de veces y durante años detenía el coche en la carretera de los Dragos, solo para contemplar estos riscos fantaseando con bordearlos. Pero las rutas que encontraba en Wikiloc insistían en lo complicado que era acceder a ellos debido a la maleza. Pero claro, esas rutas se accedían desde la carretera y no desde los caiderillos como hemos hecho nosotros. Aquí tenemos la extensión de plataneras gigantescas de los Dragos. Me encantan estos riscos. Siempre los veía desde la carretera y ahora los estoy recorriendo por su base. ¿Qué quieren que les diga? Estoy en el cielo. Si no fuera por el ruido del tráfico, ya sería ya el sumum. Siempre me ha encantado esta zona. Me siento tan en paz, tan a gusto aquí, viendo estas maravillosas vistas y traer algunos recuerdos. Esta fue una de las últimas rutas que hice con mi padre. Rafael, de alma senderista, recorrió la isla sin Wikiloc de cabo a rabo, circunvalándola por su costa al menos 2 veces. Aquí nos asomábamos al norte desde la cima de los riscos que recorremos hoy. Este canal que va recorriendo todo el perímetro que bordea estos riscos, no es que transporte agua de un sitio a otro, sino que va cogiendo las escorrentías que van bajando por estos riscos, la acumula y la lleva hacia la presa del Caiderillo que vimos antes. Yo creo que esta es la principal función del canal. Aquí es que las vistas son espectaculares. Tenemos toda la zona de las plataneras de los Dragos. En un plano medio tenemos el Lomo Blanco con el acueducto de las Canales y el mega estanque que hemos visitado tantas veces. Barranco de Azuaje, El Cabezo, Casablanca, Arucas al fondo, Montaña Cardones, la isleta. Vistas brutales desde aquí. En este punto acaba el canal, con lo cual se confirma que su función es la de recoger las escorrentías de estos riscos y llevarlo hacia la presa del Caiderillo. Ahora continuamos dando la vuelta al lomo, utilizando un camino, que vamos a ver cómo está. Acostumbrados a la comodidad del canal, ahora tenemos que ingeniarnos para seguir bordeando los riscos. Aunque no existe un sendero per se, no es una tarea muy complicada y se intuye con cierta facilidad por dónde continuar. Casi sin darnos cuenta finalizamos el recorrido por la arista norte del lomo y continuamos nuestro camino por la cara este, cara que contra todo pronóstico nos iba a complicar la ruta.
Miren ustedes aquí, donde encontramos escondidos estos cardones. Aquí tenemos otra de las panorámicas con en primer plano el pago moyense de los Dragos. Tremendas piscinas. Bueno, este tramo se complica un poco con tuneras y con pencas de palmeras, pero más o menos se sigue bien el camino hasta la fecha. Al pisar esas cadenas y contemplar las casas en ruinas, uno se puede imaginar el bullicio y la vitalidad que debieron haber aquí. Da pena constatar cómo el tiempo casi ha borrado toda huella de tanto esfuerzo humano. Aquí la verdad es que se complica un poquito la cosa. Como referencia les diré que tras pasar por medio de esas palmeras, entre la más grande y la palmera que tienen a su izquierda, pues ahí nos encontramos con unos eucaliptos aquí a mano izquierda. Lo que hay que hacer es subir a mano derecha por este cercado y continuar la marcha sorteando los eucaliptos por la derecha. Ahí ese morro, cuántas veces lo había visto con ojo goloso y preguntándome si algún día podría caminar por él. Pues lo hemos bordeado. Aunque en honor a la verdad, no todos son campos abandonados. Problema logístico de coches en una de las carreteras con mayor siniestralidad que recuerdo yo de la zona, concretamente ese punto. Se siente una mezcla de pena y curiosidad por las historias, alegrías y penas que dejaron impresos en estos muros las gentes que hicieron de este espacio su hogar. La circunvalación por el lomo nos ha llevado hasta una carretera que baja desde aquí arriba, justo desde la parte de arriba del lomo, hasta el Pago de los Dragos. Nos queda una cuestita buena por carretera hasta llegar arriba. Aquí atrás está la montañeta con su yacimiento arqueológico y su punto geodésico en la parte superior. Los dos hitos los hemos visitado en otra ocasión. Nosotros, cuando lleguemos a la parte superior del lomo, tomaremos rumbo para visitar otra antigua conocida nuestra de una ruta anterior. Pues así está la vista de la montañeta y les digo que estamos viendo desde el camino de Moreto. Ya se pueden imaginar, los que hayan visto vídeos anteriores por esta zona, hacia donde nos dirigimos. Estamos en el barranco de Moreto y por lo tanto esta es la presa de Moreto, o también conocida como presa de Trujillo. Es una gran superficie que espero algún día, si no verla llena, por lo menos verla con bastante agua como solía tener. Efectivamente estamos en la presa de Moreto o Trujillo, una presa que data de finales del siglo XIX y principios del XX y que junto al conjunto de grandes estanques o maretas que la rodean tenían como finalidad el almacenamiento y regulación de las aguas con las que se regaban los cultivos de la franja costera del municipio. No por conocido me dejo de asombrar del inmenso patrimonio hidráulico que tiene Moya. Insisto que esta es una ruta que jamás olvidaré. Un sueño de décadas cumplido. Enormemente agradecido, Juan Manuel Wikiloquero Díaz Quintana.